Antes de comenzar con nuestro breve análisis e interpretación de la obra Así habló Zaratustra, nos ocuparemos de recordarles algunos aforismos sobre la verdad y la interpretación de la realidad. Todo basado en el pensamiento de nuestro autor. No existen fenómenos morales, sino solo una interpretación moral de los fenómenos. Este es un fragmento de Más allá del bien y del mal. No es posible conocer lo que las cosas son en sí mismas, de una manera independiente a nuestra apropiación interpretativa. Toda apertura al mundo y experiencia de la realidad está ligada a una perspectiva específica, a unos parámetros que posibilitan una particular experiencia de dicho mundo, y que hacen que ver, sea ver algo. Nuestro punto de vista orienta la mirada en una determinada dirección, perímetro y horizonte. Estamos en nuestra tela como la araña, y solo podemos atrapar con ella, justo aquello que se deja enredar en nuestra tela. Esto es un fragmento de Aurora. No hay hechos. Obvio que hay algo. Pero decir esto, ya es una interpretación. Para Nietzsche, nada es cerrado, dado, definitivo, porque las cosas, o hechos, son lo que son en función de cómo las interpreto. Al hecho lo estamos haciendo cada vez, con la interpretación que yo genero. Por lo tanto, este trabajo es solo una, de las tantas posibles interpretaciones de la obra de Nietzsche. Entonces, pues, comencemos. Así habló Zaratustra. Zaratustra es un ermitaño que, tras muchos años de soledad y reflexión en solitario, abandona la montaña en la que vive para compartir su sabiduría con la gente. En su camino, se topa con un sabio que encontró la felicidad con Dios en la soledad del bosque. Zaratustra se aleja rápidamente de él y se pregunta si el anciano no se ha dado cuenta de que Dios está muerto. Pero, como Zaratustra estaba solo, le habló a su corazón. ¿Cómo puede ser posible? ¿Este viejo santo no ha escuchado en su bosque que Dios está muerto? Al llegar a la ciudad, Zaratustra habla con la muchedumbre que se ha reunido en la plaza del mercado. Les enseñaré sobre el superhombre, propone. Para crearlo, el hombre actual, y por tanto, todo lo que existe, debe sucumbir. Es necesario superar la felicidad, la razón y la virtud. Hay muchos enfermos entre quienes escriben y veneran a Dios. Violentamente odian a los conocedores y a la más joven de las virtudes, llamada probidad, honradez. Zaratustra considera que el conformismo es la mayor carga para la humanidad y un signo de mediocridad. Pero también la creencia en algo divino, es decir, en algo que está por encima de lo terrenal, no es más que un error. El superhombre descartaría todas estas cosas y, de este modo, alcanzaría un estado más elevado y poderoso. De todo lo escrito solo amo lo que uno escribe con su propia sangre. Escribe con sangre y sabrás que la sangre es espíritu. Entonces la masa se burla de Zaratustra. Entonces, ofrece otra opción frente al superhombre, el último hombre, un ser sin pretensiones, dócil, carente de deseos, que vive su vida cómoda y mediocre, y piensa que es feliz. Y, además, este último hombre cree haber inventado su felicidad. Si él se impusiera, no habría ni ricos ni pobres, todos los hombres serían iguales, se pondrían a un lado todas las dificultades y solo se trabajaría por placer. Este tipo de hombre haría que la excelencia desapareciera y no se dedicaría a crear. ¿A qué llamo estado? Llamo estado el lugar donde todos beben veneno, los buenos y los malos. El estado es el lugar donde todos se pierden a sí mismos, los buenos y los malos. El estado es el lugar donde el suicidio lento de todos se llama vida. La muchedumbre grita entusiasmada, danos a este último hombre. No necesita al superhombre. Zaratustra comprende que no puede hablar con la muchedumbre y que, para transmitir sus ideas, necesita de compañeros pensantes, es decir, aquellos que estén dispuestos a encontrarse a sí mismos. No quiere ser el pastor de un rebaño, ni guiar a la masa, sino que prefiere ser un ladrón que roba miembros aislados del rebaño para llevárselos consigo. Sus primeros compañeros son un águila, el animal más orgulloso, y una serpiente, el animal más inteligente. Los discípulos de Zaratustra. Zaratustra se dedica una y otra vez a recorrer el mundo. Con frecuencia, desciende de su montaña y habla con la gente para volver luego a su soledad. En el camino no sigue una ruta definida, sino que a veces visita la ciudad,
la vaca multicolor, y otras veces se interna en el bosque. Siempre se encuentra con personas o con animales con quienes conversar. En el bosque habla con un joven pensativo que, al principio, quiere evitarlo. Zaratustra le cuenta la parábola del árbol: cuanto más alto quiere subir, más profundamente se arraiga a la tierra, al igual que los hombres, que en busca de lo bueno, se aferran más y más a lo malo. El joven se siente descubierto. Los dos hablan sobre el miedo que provoca descubrir lo malo detrás de lo bueno, y, sobre todo, cómo ese miedo describe lo malo en uno mismo. Una vez, una culebra muerde a Zaratustra en el cuello, pero Zaratustra le dice que su veneno es más fuerte y terrible que el de ella. Más tarde, les explica a sus discípulos que él es la inmoralidad encarnada, mucho más inmoral que la serpiente, considerada símbolo de la maldad. En otras cosas, Zaratustra se burla del mundo de sus contemporáneos, la castidad y el pudor, las guerras y los estados, las parejas, la educación, la relación entre el hombre y la mujer. Así, el hombre tiene el derecho de morir en el momento que le resulte conveniente, por lo tanto, puede provocar su propia muerte. Nadie debería estar obligado a tolerar la espera de una muerte lenta. La cobardía no es una buena consejera, y Zaratustra se ríe de quienes temen el suicidio. Muy por el contrario, alienta a los hombres a prestar atención a sus propias necesidades y pasiones, a ser valientes y tomar riesgos, incluso el riesgo de la propia muerte. Aferrarse a la vida a toda costa es una actitud muy difundida, pero no es correcto. Repite su negación de la vida eterna, toda idea de la existencia de otra cosa, de algo mejor, más allá de la vida terrenal, es un error. El superhombre tampoco está más allá de la humanidad, surge de los hombres, y fue creado a partir de la existencia humana, aunque con gran esfuerzo. Zaratustra no encuentra el superhombre, ni siquiera entre los grandes. El superhombre solo puede desarrollarse desde la soledad, es decir, lejos de la masa y de sus valores y gustos. Debe crear sus propios valores. De hecho, la actividad creativa es la única salvación para la humanidad. Al final, Zaratustra abandona a sus pocos discípulos para que se dediquen por sí mismos a la búsqueda del superhombre. Subraya, sin embargo, que él no es ese superhombre y que no deberían seguirlo, sino seguirse a sí mismos. Zaratustra regresa a la montaña y deja a los discípulos librados a su suerte. La voluntad de poder y el eterno retorno. El ermitaño dialoga con varias personas. Por ejemplo, un jorobado se interpone en su camino y le pregunta: ¿por qué debo creer en ti? Zaratustra lo sorprende con su respuesta: un tullido no es quien tiene una malformación, ni alguien a quien le falta una parte del cuerpo. Mucho más tullidos son quienes solo son ojos, oídos o narices, y todas las otras partes, sobre todo el alma, están tullidas. Le sobran algunas partes y le faltan todas las demás. El jorobado se aleja. Zaratustra abunda ahora en la idea de que trae conocimiento a sus amigos. Afirma ser el viento del norte, que sopla sobre los higos maduros de los árboles de su enseñanza. Los hace caer a los pies de sus contemporáneos, para que puedan disfrutarlos. Al mismo tiempo, el tono de sus discursos se vuelve más pesado, teme que sus teorías y enseñanzas estén en peligro. En un sueño se le aparece un niño que le pone un espejo enfrente. Zaratustra descubre en él una mueca diabólica. Comprende que ese sueño es una advertencia de que la teoría pura puede convertirse rápidamente en lo contrario y ser maleza, en lugar de trigo. En un discurso condena a las tarántulas, por ser el símbolo del deseo de venganza, que solo enfrenta a las personas, en lugar de aportar algo nuevo. Él no desea estar del lado de los detractores de la humanidad, por el contrario, quiere ayudar a los hombres. Y pregunta: ¿qué es la verdad? ¿No existe ya la verdad absoluta? Precisamente, quien crea algo nuevo, quien es creativo y piensa por sí mismo, se pregunta: ¿mi perspectiva es la correcta? ¿Cómo sé que lo que quiero es lo real? ¿Cómo se construye la verdad? Zaratustra vuelve a hablar sobre la idea del superhombre. El hombre creativo y creador es el que está en el buen camino para convertirse en un superhombre y que aspira a este ideal. El hombre creador se supera a sí mismo, invierte todos los valores y establece nuevas normas.
Lo que lo impulsa, afirma Zaratustra, es la voluntad de poder. La voluntad libera. La voluntad puede ayudarnos a salir de la esclavitud, si podemos liberarnos de todo lo pasado, si no nos quedamos atrapados en lo que fue, y, en cambio, podemos decir: fue voluntad propia. Relacionado a lo futuro, la voluntad busca aquello que es superior, sin consideración, sin conciliación alguna con las tradiciones. Para Zaratustra, esta voluntad de poder no es la ambición. Tampoco el enriquecimiento, en el sentido político o económico, sino la voluntad de conocer. El ermitaño admite, sin embargo, que la curiosidad intelectual siempre esconde un deseo de poder. Entonces, no existe un ansia de saber sin un deseo de poder. Es decir que, quien afirma que solo busca el saber, miente. Zaratustra no condena este deseo de poder, por el contrario, el creador será capaz de vincular su saber con el poder, para poder establecer un nuevo mundo con valores nuevos y echar definitivamente por tierra lo viejo. Zaratustra anuncia la idea del eterno retorno. Entonces, todo lo que es humano, se repite, y el hombre debe contar con que volverá a vivir su vida una vez más. La idea del eterno retorno significa que el sujeto, en especial, el pensante creador, debe soportar el dolor que le inflige lo eternamente igual. Tiene que aprender a aspirar a algo más elevado, aunque debe contar con que tal vez todo siga igual. Pero, en lugar de desesperar, debe aprovechar este eterno retorno como una oportunidad para darle sentido a las cosas. Lo humano es constante y, por lo tanto, confiable. El mundo no cambiará radicalmente. Tampoco se volverá ininteligible, de un día para el otro. El sujeto debe aprender a vivir el momento. Sin embargo, esto le resultará difícil porque Dios está muerto, es decir, no puede escaparse de lo eternamente idéntico, creyendo en otra cosa, en algo nuevo, un mundo nuevo, en una nueva vida que llegará tras la muerte. En la Gaia Ciencia, que es el libro antecesor a este que estamos tratando, así habló Zaratustra, Nietzsche se refiere en el parágrafo 341 al eterno retorno. Ahora vamos a ocuparnos un poquito de este tema. ¿Qué pasaría si un día o una noche se introdujera a hurtadillas un demonio en tu más solitaria soledad para decirte: esta vida, tal como la vives ahora y la has vivido, tendrás que vivirla no solo una, sino innumerables veces más, sin que nada nuevo acontezca? Una vida en la que cada dolor y cada placer, cada pensamiento, cada suspiro, todo lo indeciblemente pequeño y grande de tu vida habrá de volver a ti, y todo en el mismo orden y la misma sucesión. Al eterno reloj de arena de la existencia se le dará la vuelta una y otra vez, y tú con él, minúsculo polvo en polvo. ¿No te arrojarías entonces al suelo, rechinando los dientes y maldiciendo al demonio que te hablara en estos términos? ¿O acaso ya has vivido alguna vez un instante tan terrible en que le responderías: tú eres un dios y jamás he escuchado nada más divino? Si aquel pensamiento llegara a apoderarse de ti tal como eres, te transformaría y tal vez te aplastaría. La pregunta decisiva al respecto a todo y en cada caso particular sería esta: ¿quieres repetir esto una vez más e innumerables veces más? Esto gravitaría sobre tu acción como el peso más pesado. Pero también, qué feliz tendrías que ser contigo mismo y con la vida para no desear nada más que esta última y eterna confirmación y sanción. Bueno, como conclusión podemos decir que el eterno retorno solo puede ser deseado por un ser humano que es feliz, que puede darse tan solo en una época o cultura radicalmente distinta a la del nihilismo. Nihilismo tiene que ver con la nada, con la vida que no tiene sentido. La propuesta de Nietzsche consiste en querer un mundo en el que fuera posible desear el eterno retorno de lo mismo. En este mundo, pensar en la posibilidad de que cada instante de nuestra vida pudiera repetirse eternamente hasta el infinito significaría un criterio de valoración ética, porque cuando ese instante es pleno de sentido y de felicidad, se puede querer tal repetición.
Es decir, el eterno retorno no tiene nada que ver con vidas que se vuelven a vivir, con situaciones circulares, con reencarnaciones. Es solamente un criterio ético. Qué tan feliz y qué tanto te gusta la vida y qué tan linda la estás pasando como para aceptar volver a repetirla infinita cantidad de veces. Con toda esa felicidad y ese sentido que le estás encontrando a tu existencia. Bueno, como decía este gran filósofo, no hay hechos, solo interpretaciones. Y esto no ha sido más que una interpretación de uno de los temas eh, más importantes en el desarrollo de los trabajos de Nietzsche. Espero que les haya gustado, pongan like y suscríbanse al canal. Y nos vemos en el próximo trabajo. Un abrazo grande para todos.